Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de diagnóstico e intervención. El día de hoy vamos a empezar a hablar de lo que son los programas de intervención. Para eso, aquí les anoté una pequeña definición respecto a qué son los programas de intervención. Entonces empezamos hablando de que es un conjunto de herramientas. Esto quiere decir que vamos a tener diversos métodos de acción o diversas estrategias para lograr nuestro objetivo, cuyo objetivo, ¿no?, que buscan la satisfacción de una necesidad. Cuando estamos hablando de satisfacción de una necesidad, estamos hablando de cuestiones que son básicas y necesarias para el ser humano, pero que por una u otra razón no se han podido satisfacer, o en otras palabras también sería dar solución a una problemática. ¿Cómo estamos hablando de esto? Que cuando nosotros estamos diciendo dar una solución a una problemática que tiene que ver con necesidades, estamos hablando de trabajo que se hace con sociedades. Entonces, los programas de intervención se pueden vender a instituciones tanto particulares como podrían ser escuelas particulares, hospitales, clínicas, centros de rehabilitación. Ahora sí que la imaginación es muy amplia. Este, o a instituciones gubernamentales, ¿no? Que, por ejemplo, tú podrías vender un programa de intervención al DIF con una necesidad muy específica para la población del DIF y que esta necesidad específica a la que tú quieres contribuir le vas a dar una solución, ya sea en mayor o en menor medida, es lo que vamos a buscar, una problemática social en ciertos tipos de población a los que nosotros vamos a tratar de darles una solución a partir de un conjunto de herramientas que vamos a conocer como técnicas de intervención, ya las veremos más adelante, y esto lo vamos a lograr a través del ordenamiento mental. Cuando estamos hablando de ordenamiento mental, tiene que ver con que es una propuesta lógica la que vamos a dar, que en serio va a poder representar una solución ante esa problemática que se va a establecer a partir de un método. Entonces, si estamos hablando de un método, esto quiere decir que tiene pasos a seguir y que tiene una forma de acción singular. Es como decir, tienes una jugada, ¿no?, un plan de jugada que no vas a cambiarlo, porque si tú lo cambias, entonces tus planteamientos están mal y ya no estamos hablando de un programa de intervención y la efectividad de tu programa se va a poner en duda. Y a partir de que se puede dar este método, es lo que vamos a empezar a hablar de una disciplina, ¿no?, que se le va a dar al quehacer. Esto quiere decir que le estamos dando una seriedad al trabajo que estamos haciendo y que realmente le estamos dando, ¿no?, esta idea de que se necesita una constancia, que se necesita de acabar del método para poder dar una solución, que no sirve con que se junten a unas pláticas y con que vayan a 2 de 3. Eso implica que ya la necesidad de estar cubierta, ¿no? Lo que quiere decir es que el programa tiene que llevarse a cabo con un aspecto de disciplina, tanto para quien lo imparte como para quien lo toma, y esto es lo que le va a dar un orden al qué hacer. Otros programas, ¿no?, que son muy famosos en ese sentido, como para nosotros como psicólogos, serían las intervenciones en crisis, ¿no?, que vale la pena si a ustedes les llama la atención esta idea de qué hacer con un paciente que está en el mero pico de angustia. Eso es intervención en crisis, y los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que digamos, estos dos términos se pueden ocupar tanto para situaciones individuales y particulares por los que está pasando la persona, o para situaciones sociales que impactan a una población en general. Por ejemplo, el fallecimiento de un hijo es una cuestión que requiere tanto de intervención en crisis y de primeros auxilios psicológicos, ¿vale? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, uno que trabaja en un hospital y estás en el área de pediatría y se muere el niño, entonces tú haces una intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos para los padres, ¿no? O, por ejemplo, eso sería en una situación individual, o por ejemplo, en una situación que tiene que ver con algo social, podría ser el tema de un derrumbe, puede ser el tema de
una inundación, o podría ser ahorita lo que estamos viviendo justamente en el tema de la pandemia. Nosotros podríamos proponer un programa de intervención para dar solución a alguna necesidad que se generó a partir del confinamiento, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a empezar a hablar es que finalmente va a tener que ser una cosa muy creativa porque cada programa va a tener el sello de su creador. Nosotros podemos tanto replicar programas como proponer programas. Lo mejor sería que ustedes aprendieran a generar su propio programa, porque es lo que se puede vender. Tú vendes el programa para que lo puedan replicar y tú puedes generar diversos programas a partir de tu capacidad creativa, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hablar de las características que deben de tener los programas de intervención, ¿vale? Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que tiene que ser una tarea innovadora. No es una cosa en donde, digamos, vas a tener 5 programas de intervención con la misma situación, con la misma forma de resolución y que pues ya dependerá de cuál te gusta más para que lo apliques. No, tiene que ver con una cosa en donde tiene que ser algo innovador. Por ejemplo, podríamos hablar de cuestiones creativas, un programa, ¿no?, que a partir de herramientas de carácter psicológico vamos a buscar satisfacer la necesidad de contacto a la problemática de aislamiento ahorita. Entonces, lo que tú vas a hacer es vas a proponer, ¿no?, en tarea innovadora, un programa de intervención para los pacientes que están aislados de COVID, para que puedan interactuar con su familia de una manera segura, ¿no? Entonces, pues ya se va a proponer el programa, vamos a ver cómo se va a efectuar, pero digamos, esa es la propuesta de una tarea innovadora. Estás dándote cuenta de una necesidad que no está siendo satisfecha, por lo tanto se vuelve una problemática y tú estás proponiendo una solución. Entonces, ¿qué otras características van a tener que tener, aparte de la creatividad, los programas de intervención? Va a ser que necesita una descripción precisa. Una descripción precisa en 3 tipos de categorías. La primera va a ser en cuanto al propósito. Esto se refiere a la justificación de por qué es importante hacer esta tarea innovadora que tú estás proponiendo para esta solución. ¿Por qué es importante y por qué va a lograr dar una solución a esta problemática? Otra cosa que vamos a tener que hacer es una descripción precisa de los elementos. Esto quiere decir que vamos a tener que dejar muy en claro para quién va dirigido, cuánto tiempo va a durar, qué herramientas o qué métodos se van a utilizar, qué materiales se van a utilizar, digamos, cuántos profesionistas y con qué perfil van a necesitar y cuál va a ser el perfil de la población que lo va a tomar. Esto es a lo que nos referimos con elementos. Y por otro lado, también va a ser una descripción precisa de cada una de las actividades que tú vas a realizar para lograr a la solución de la problemática. Entonces, hablando de estas características básicas, vamos a pasarnos a hablar entonces de los aspectos básicos, ¿vale? Cuando nosotros estamos hablando de una secuencia, lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a agarrar un conjunto de actividades que van a estar muy bien especificadas de por qué primero se hizo qué cosa y después qué se hizo, ¿no? Digamos, no es lo mismo hablarle a la persona de la muerte, a hablarle de los síntomas que tiene el COVID, ¿no? Digamos, se va por partes. Primero podríamos proponer, ¿no?, secuencialmente actividades que tengan que ver con qué es el COVID, ¿no? Entonces tú le presentas a las personas qué es el COVID, cuáles son los síntomas, ¿no? Los más comunes son estos son los síntomas que no son tan graves, estos son los síntomas que ya requieren de una atención mayor, ¿no? ¿Cómo son los cuidados para una persona que tiene COVID? Entonces, ¿cómo se hace un cuidado desde casa? Y cuándo se requiere de un cuidado más especializado como hospitalización, ¿no? Después nos vamos a la actividad en secuencia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un familiar en hospitalización? ¿Qué es lo que va a proceder? ¿Cuál es el proceso por el que van a llevar? ¿Cómo está el tema de cómo se puede tener contacto con ellos? ¿Se puede o no?
cuáles son las características. Y después de eso se podría hablar del tema de qué pasa o qué pasaría si un familiar que estuvo hospitalizado llega a fallecer por la situación de COVID, ¿no? Digamos, fue una secuencia. No fue que primero llegaras a hablarle, ¿qué pasa si tu familiar se muere? Uno tiene que ir preparando a las personas para poder dar la solución, ¿no? Digamos, eh, cuando tú tomas un tratamiento, ¿no? No te tomas todas las pastillas de golpe, porque eso no te va a hacer efecto, incluso hasta te puede hacer daño. En psicología podríamos pensar en este tipo de términos. Uno no suelta ciertas bombas emocionales de golpe porque puedes quebrar, ¿no? Puedes quebrar el sistema defensivo de la persona y pues puedes terminar en situaciones catárticas incontrolables o en otros términos, la persona puede tener un quiebre, ¿no? Emocional. Por eso se requiere de la secuencia. La secuencia protege porque va preparando. Otro aspecto básico es que nosotros vamos a necesitar de diversos recursos. No es lo mismo que nosotros estemos dando 20 pláticas a que de repente sea una explicación, de repente metemos un taller, de repente metemos una actividad, de repente metemos una dinámica, porque la diversidad de recursos lo que va a generar es que la mente pueda mantenerse fresca y activa, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones emocionales, que uno pueda presentar diversos recursos y diversas herramientas, es lo que hace más atractivo y también creativo el tipo de diseño que tú estás generando. Otro aspecto básico que nosotros vamos a tener que tener muy en cuenta van a ser el tema de los objetivos, ¿no? Esto, cuando estamos hablando de los objetivos, va muy de la mano con la secuencia. Nosotros vamos a tener que determinar objetivos alcanzables. Digamos, no voy a quitar el estrés postraumático de haber perdido a un pariente bajo la situación de COVID como primer objetivo, ¿no? Sino que podríamos estar diciendo que ante esta secuencia de actividades va a haber una secuencia de objetivos. Entonces nosotros vamos a estar hablando de que los objetivos también van siendo graduales. El primer objetivo podría ser primero informar, el segundo objetivo sería concientizar, el tercer objetivo sería que la persona pueda pensar en estrategias para comunicarse con su familiar, el siguiente objetivo sería cómo afrontar la muerte de un familiar, ¿no? Y digamos, van siendo objetivos que se esperaría con esta idea de la secuencia también que fueran objetivos que cada vez van aumentando de peso, ¿no? Vamos a tener que entonces también determinar tiempos establecidos, porque, digamos, una situación ahorita por COVID, una cosa en donde hagas un programa de intervención que va a durar un mes, que es más o menos lo que se ha estimado hasta ahorita, que puede llegar a durar la cuarentena, pero se puede extender un mes, pues es un tiempo que va razonable. Si tú dieras un programa de 5 años, ¿no? Para esta situación en específica no sería lo mismo. Entonces, los tiempos establecidos también tienen que ir acorde con la situación y el momento social que se está viviendo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás trabajando con una población en trastornos de alimentación y lo que tú quieres es un programa que pueda prevenir el índice de muerte por el bajo consumo calórico y tú te avientas un programa de 3 años, ¿no? Tienes que justificar muy bien por qué va a durar 3 años. Y si tú lo quieres vender a una clínica en donde las pacientes están un mes, ¿no? Y después son dadas de alta, entonces el tiempo establecido va a influir muchísimo en si a esa institución o a ese tipo de población le conviene o no tomar tu programa. Todo tiene que ir con un ordenamiento mental, con una lógica de por qué se hace lo que se hace. Y al final tenemos el tema de la justificación. La justificación, ¿no? Ya como hablábamos en esta parte del propósito, va a tener que ir enfocada en diferentes aspectos, porque nosotros vamos a tener que tener una justificación tanto teórica, ¿no? Como ética, como de responsabilidad, si realmente vale la pena hacer lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces la justificación va a un plan macro, ¿no? Si vale la pena o no hacer nuestro proyecto. Nosotros somos los primeros que tenemos que darle la importancia y poderte decir por qué es importante hacer este tipo de proyectos.
En segundo, la justificación de las herramientas que tú vas a utilizar para llegar a estas soluciones, ¿no? ¿Y cómo es que se va a dar esta justificación de las herramientas? A partir de la comprobación que han tenido estas herramientas en otras situaciones, ¿no? Y también, ¿no? Cuando uno vende un programa, lo que se espera es que cada vez que se aplique se pueda mejorar. Ya hablaremos de eso en cuanto a los planes que se hacen para dar mantenimiento y mejora a los programas de intervención, pero la justificación va en esos tres términos. A nivel general, a nivel de herramientas y por qué las utilizamos y cuál es la efectividad, ¿no?, teórica que nosotros podemos encontrar en por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y en tercero, la justificación que tiene que ver con que este programa funciona porque se ha tenido ciertas evidencias de que ha funcionado. La primera vez que se aplica el programa, pues es muy difícil obtener esta última justificación, pero es la más importante porque es la que va a sustentar justamente a esta justificación de si el programa funciona o no funciona. Y después, bueno, para ir terminando como con esta parte de la explicación, les dejo una serie de conceptos, ¿no?, que vale la pena que podamos diferenciar cuando estemos hablando de un programa de intervención. Cuando nosotros estamos hablando del plan, del programa de intervención, lo que estamos diciendo es que vamos a dar una idea general del curso deseable que queremos y probable que tenga el desarrollo que va a tener este programa. Esto quiere decir que, ¿qué es lo que nosotros esperamos, ¿no?, como parámetro general? El ideal a alcanzar. Ese es el plan, el ideal a alcanzar. El programa, ¿no?, es cuando nosotros vamos a hacer de este plan, ¿no?, una operacionalización. Esto quiere decir que vamos entonces a agarrar este plan que teníamos y lo vamos a sistematizar. Esto quiere decir que sigue siendo vago, pero ya empieza a tener ciertos límites o ciertos objetivos a alcanzar. Digamos, ya son propuestas que tienen un tiempo más determinado. Entonces, si nosotros decimos, queremos hacer un plan para combatir la obesidad infantil, el programa que vamos a hacer para esto es cómo llevar una dieta saludable, ¿no?, en 3 meses. Entonces ya estamos hablando de un programa. Especificamos ya un poquito más a qué tipo de población va, ya estamos especificando un poquito más de a qué va nuestro plan, o por ejemplo, de nuestro programa. Por ejemplo, bajo el mismo plan de combatir la obesidad infantil, podríamos hablar de un programa sobre concientizar a los niños sobre la comida chatarra, ¿no? Entonces ya es un plan diferente, pero ya estamos dando objetivos más claros y más precisos de qué es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros estamos hablando de un proyecto, ¿no?, es cuando ya le pusimos un nombre, ¿no? El proyecto tiene que tener un nombre creativo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de el plan, una mejora educativa. El programa, construcción de planteles educativos, ¿no? Y el proyecto sería específicamente construir el edificio norte del TUN, ¿no? Eso es el proyecto. Entonces, el programa se puede componer de diversos proyectos. Cuando estamos hablando de la actividad, ¿no?, ya estamos hablando del medio de intervención secuenciado, ¿no?, que digamos ya es especificar las acciones que se tienen que hacer para lograr la meta del proyecto, ¿no?, para llevar los tiempos a cabo. Entonces, digamos, la actividad el día de hoy es levantar 3 paredes de este edificio que estamos haciendo, de la construcción de planteles para el plan de mejora educativa. Y cuando hablamos de tarea, ya estamos hablando de, ahora sí que el verbo, que es la acción más concreta y específica del proyecto, ¿no? Esto es como lo más planteado a la realidad. Entonces, digamos, bajo este mismo ejemplo del plan de mejora educativa, de construcción de planteles, de construcción del edificio para levantar el día de hoy 3 paredes, la tarea, ¿no?, para lograr esta actividad es armar vigas, ¿no?, de varas para después poderlos encajar y embonarlos y después poderlos enyesar, ¿no?
Entonces, digamos, va siendo muy específico. Por ejemplo, el plan de acción social que tiene una universidad, ¿no? Entonces, el plan de acción social para una universidad, ¿cuál sería el programa si de repente se le ocurre al TUN abrir un programa de atención psicológica para estudiantes, ¿no? ¿Cuál sería el proyecto? Podríamos ahí ponerle específicamente, ¿no? La salud de, o podría ser como un nombre más creativo, podría ser una cosa como mente sana, estudios favorables, ¿no? Una cosa por el estilo, casi casi de poesía de Paulo Coelho. Eso sería generar el proyecto. Después, ¿cuál sería nuestra actividad? ¿No? Eh, Brindar atención a 10 alumnos cada semana, ¿no? La tarea específica ya sería hablar de qué herramienta específica vas a utilizar con estos alumnos. Por ejemplo, establecer metas, por ejemplo, una modificación conductual, por ejemplo, podría ser una cuestión en donde sea una terapia de intervención breve para poder manejar y tácticas para manejar la ansiedad y el estrés a la hora de presentar tareas, ¿no? Esto sería como la idea entre cómo se propone un plan, cómo se propone un programa, cómo se propone un proyecto, cómo se propone una actividad y cómo se propone una tarea. La tarea que corresponde a esta semana, lo que ustedes me van a tener que entregar va a ser la propuesta de un programa. No lo vamos a terminar porque, como ya se dieron cuenta, es una cosa demasiado amplia. Lo que quiero que ustedes hagan es elegir una necesidad en una población, la que ustedes gusten, y proponer una solución. Digamos, proponer un programa enfocado a esta necesidad. Lo que tú me vas a tener que entregar de esta solución, o sea, primer punto, ¿cuál es la necesidad que encontraste? ¿Cuál es la solución que tú vas a proponer? Y para darme esta solución, lo que tú me vas a tener que decir es, ¿cuál es el propósito, ¿no?, general de este plan y este programa de intervención? ¿A qué población va dirigida? Y actividades todavía no lo vamos a ver, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y me vas a tener que decir cuál es el plan, ¿no?, en general que le vas a dar a tu programa, el nombre del, digamos, el programa como tal y el nombre del proyecto. Hasta aquí nos vamos a quedar, ¿vale? Estas son las cosas que tú me vas a entregar. ¿Cuál es el problema o la problemática que encuentras? ¿Qué es lo que quieres hacer específicamente? ¿Por qué crees que eso va a funcionar? Y me tienes que entregar a qué población va dirigido, cuál es el plan, cuál es el programa y cuál es el nombre de tu proyecto, ¿vale? La parte creativa, ¿cómo le vas a poner a este proyecto que estás presentando de tu programa, ¿vale? Esto va a ser con las fechas establecidas. Este es el trabajo que nosotros vamos a empezar a elaborar, ¿no? A lo largo de este periodo escolar, y esto es lo que ustedes me van a empezar a entregar conforme lo vayamos avanzando como proyecto final, ¿vale? Entonces, si hay alguna duda, no duden en preguntarme, pues si tuvieron alguna inquietud, si no entendieron algún concepto, estamos en contacto a través del chat de WhatsApp para que yo les pueda contestar de una manera más rápida, porque si ustedes me preguntan en el Classroom, pues va a ser hasta que yo revise todas las tareas que yo pueda ver, esos comentarios. Si quieren una respuesta más rápida o tienen alguna duda para entregar su tarea, les recomiendo que sea por el chat de WhatsApp, ¿vale? Entonces, hasta aquí dejamos esta clase y pues bueno, espero que les haya servido mucho. Nos vemos, muchachos.